Buenas tardes, maestra, compañeros. En este video hablaré de uno de los lugares más emblemáticos de la antigua Roma, lo que son llamadas las termas. Las termas, más que baños públicos, eran lugares emblemáticos de la vida social de la antigua Roma. Explicaré en este video tres de los aspectos fundamentales de las termas. Número 1, su origen. Número 2, su estructura y funcionamiento. Y número 3, el legado cultural que nos dejaron ahora. Yo soy Alfredo Alquicía López, alumno de la clase de Latín 2, y en este video voy a desarrollar el proyecto en el cual debemos presentar un video explicando una de las edificaciones que ya fue mencionada, las termas. ¿Pero qué eran las termas? Las termas romanas, conocidas en latín como termae, eran complejos públicos de baños que iban mucho más allá de simples actos de higiene. Eran enormes edificios que combinaban baños de diferentes temperaturas, gimnasios, bibliotecas, jardines y espacios de recreación. El término termae designaba específicamente los grandes complejos imperiales, mientras que los baños más pequeños se denominaban balnea. Estas instalaciones representan una verdadera revolución de la vida urbana, pues por primera vez en la historia, grandes masas de población tenían acceso a instalaciones de baño, ejercicio y cultura en un mismo lugar. ¿Por qué eran importantes en la sociedad? Las termas eran un pilar esencial en la vida cotidiana del Imperio Romano. Su importancia radicaba en varios aspectos fundamentales. En primer lugar, funcionaban como un centro social de reunión. Allí se cerraban negocios, se discutía la política, se intercambiaban rumores y se cultivaban amistades. Muchos romanos acudían diariamente no solo para bañarse, sino para pasar horas en actividades que iban desde ejercicio físico hasta la lectura. En segundo lugar, representan un instrumento político. Los emperadores financiaban estas construcciones como una forma de ganarse el favor del pueblo, siguiendo la estrategia del pan y circo, como señala National Geographic. Construir unas termas no era un simple acto de magnificencia, sino actos propagandísticos que servían para ganarse el favor del pueblo y transmitir la grandeza y sofisticación de Roma. Además, cumplían una función educativa y cultural. Los complejos más grandes incluían bibliotecas, salas de lectura y espacios para conferencias, convirtiéndose en auténticos centros de conocimiento. ¿Quiénes podían asistir? Una de las características más notables de las termas era su accesibilidad. Eran espacios públicos abiertos a casi todos los ciudadanos, con precios simbólicos o incluso gratuitos en las grandes termas imperiales. Sin embargo, existían matices en esta aparente igualdad. Hombres y mujeres solían tener horarios diferenciados o espacios separados. En algunos casos, las mujeres acudían por la mañana y los hombres por la tarde. Esclavos solo entraban como acompañantes de sus amos y raramente podían acceder a los diferentes establecimientos para hacer uso libre de ellos. Clases sociales. Aunque todos los ciudadanos libres podían acceder, las diferencias sociales se mantenían de forma útil. Las clases altas llegaban acompañadas de sus esclavos y utilizaban los servicios más exclusivos. Algunos ejemplos famosos de las termas son las termas de Caracalla y termas de Diocleciano. Las termas de Caracalla, inauguradas entre los años 212 y 216 después de Cristo, fueron uno de los complejos más grandiosos de Roma. Ocupaban una superficie de 13 hectáreas y podían albergar unos 1.600 bañistas simultáneamente. Su nombre oficial era Thermae Antonidae, en honor al emperador de Caracalla. Contaban con su elaborado sistema subterráneo de 2 kilómetros donde se ubicaban los hornos, calderas y su mitreo, el santuario dedicado al dios Mitra más grande de Roma. Las termas de Diocleciano, construidas entre el 298 y el 305 después de Cristo, fueron las más grandes de la antigua Roma, con capacidad para 3.000 personas. Su grandeza era tal que ocupaban 13 hectáreas, similar a Caracalla, pero con mayor aforo.
Tras la caída del imperio, parte de sus estructuras se reutilizaron. Miguel Ángel transformó la Tepidarium en la Basílica de Santa María de los Ángeles y de los Mártires del siglo XIV. Una de las salas circulares se convirtió en la iglesia de San Bernardo el Terme. Respecto a su funcionamiento y estructura, las partes principales, el circuito del baño. El recorrido típico por las termas seguía con un orden establecido que buscaba beneficios para la salud mediante los contrastes térmicos. Apoditerium era el vestuario donde los bañistas se desnudaban y dejaban sus pertenencias en nichos o taquillas, generalmente vigilados por esclavos llamados capsiri. Frigidarium, sala de agua fría con una o varias piscinas alveus de agua fría tras el ejercicio y el calor. Esta estancia permitía cerrar los poros y tonificar el cuerpo. Tepidarium, sala templada que funcionaba como espacio de transición. Aquí el cuerpo se adaptaba gradualmente a los cambios de temperatura. Virturbio, el famoso arquitecto romano, describió la importancia de esta estancia en su obra de arquitectura. Caldarium, sala de agua caliente, la estancia más cálida del complejo. Contaba con bañeras de agua caliente y labrum, una fuente de agua fría para refrescarse. El suelo y las paredes estaban calefactados para mantener una temperatura elevada. Algunas termas incluían también loconicum o sudatorium, una sala de calor seco similar a un sauna donde las temperaturas podían alcanzar hasta los 65 grados para provocar sudoración profunda. El sistema de calefacción, el hipocausto. El hipocausto, del griego hipo, debajo, y kauston, quemado, fue una de las innovaciones más ingeniosas de la ingeniería romana. Este sistema, inventado por el ingeniero Cayo Sergio Orata, funcionaba de la siguiente manera. En el exterior del edificio se situaba el praferinum, un horno donde se quemaba leña constantemente. Los gases calientes circulaban por la cámara subterránea elevada a los pilares de ladrillos suspensurae, calentando el suelo. El calor ascendía luego por conductos embutidos en las paredes, tabuli, creando un efecto de horno que mantenía las salas calientes. El suelo podía alcanzar los 50 grados, por lo que los bañistas usaban sandalias de madera para no quemarse. Algunas otras áreas, como gimnasios, jardines y bibliotecas. Las grandes termas imperiales eran auténticas ciudades en miniatura que incluían palestra, un patio abierto y praticado destinado al ejercicio físico. Allí practicaban deportes como la lucha o el lanzamiento de disco o el japrater, un antecedente del rugby. Jardines, espacios verdes para pasear y conversar decorados con fuentes y estatuas. Bibliotecas divididas generalmente en dos secciones, una para textos en griego y otra para textos en latín, lo que demuestra la importancia que los romanos daban a la cultura. Tiendas y tabernas, donde se podían comprar alimentos y bebidas. La ingeniería romana aplicada al agua y el calor. Los romanos desarrollaron una infraestructura hidráulica extraordinaria. El agua llegaba a las termas a través de acueductos que transportaban agua desde los manantiales lejanos. Una vez en las termas, el agua se distribuía mediante un complejo sistema de tuberías de plomo. El agua sobrante y residual se evacuaba mediante cloacas, garantizando la limpieza constante de las instalaciones. Este sistema permitía que las termas funcionaran diariamente durante siglos, demostrando la maestría de los ingenieros romanos en el manejo del agua y la termodinámica. La importancia cultural y el legado de las termas como centro social y político. Las termas eran un espacio donde se diluían, aunque solo temporalmente, las diferencias sociales. Como señala el artículo National Geographic, era una declaración de principios sobre la romanidad. En estos espacios, un ciudadano podía pasar la jornada completa, hacer ejercicio por la mañana, bañarse al mediodía, conversar con amigos por la tarde y asistir a lecturas o conferencias antes del atardecer. Políticamente, las termas funcionaban como un termómetro social. Los emperadores que la construían ganaban popularidad, mientras su abandono, como ocurrió en el siglo XV, cuando los godos cortaron los acueductos, simbolizaba la decadencia del imperio.
el papel de los emperadores como Carcala en su construcción. El caso del emperador Carcala es paradigmático. Aunque el proyecto fue iniciado por su padre Séptimo Severo, fue Carcala quien finalizó las termas que llevaban su nombre. Su objetivo era, claro, ganarse el favor de la plebe romana. En su momento, la tensión política. Las termas, claro, las termas autoninaninas se convirtieron en un símbolo de generosidad imperial, aunque paradójicamente Carcala es recordado por los historiadores como un emperador cruel y sanguinario. Diocleciano, por su parte, utilizó la construcción de sus termas también como propaganda, aunque la tradición cristiana posterior le acusó de emplear mano de obra cristiana forzada en las obras. Impacto de la arquitectura actual en spas y baños modernos. El legado de las termas romanas pervive hoy en nuestros spas y centros del bienestar. La combinación de circuitos de agua fría y caliente, las sales del vapor y los mensajes tienen su origen directo en las prácticas romanas. En la actualidad, establecimientos como Aire Ancient Baths recrean fielmente atmósfera de las antiguas termas, recuperando no solo técnicas, sino también filosofía del bienestar integral que caracteriza los espacios. Incluso la terminología perdura. Hablamos del circuito termal para referirnos al contraste de temperaturas, igual que como lo hacían los romanos. ¿Qué nos dicen sobre la vida cotidiana de la antigua Roma? Las termas nos revelan aspectos fundamentales de la mentalidad romana. El ideal del equilibrio, el famoso lema mens sana in corpore sano, mente sana en cuerpo sano, de Juvenal resume la filosofía termal. La importancia de la vida pública. Los romanos concebían la felicidad en comunidad y las termas eran el máximo exponente de esta socialización. La búsqueda del placer. Las termas estaban lujosamente decoradas con mosaicos y estatuas y mármoles, demostrando que los romanos asociaban el bienestar con la belleza y el confort. La organización del tiempo. El día romano se estructuraba en torno a las termas, que solían abrir al mediodía y cerrar al atardecer, marcando el ritmo de la jornada. Actualmente en México existen edificaciones que guardan relación con las antiguas termas romanas. Por ejemplo, los baños termales de Tolantongo, en Hidalgo, utilizan aguas termales naturales y funcionan como espacios de descanso y convivencia social, similar a como aguas termales romanas. Eran centros de reunión. También están los baños de San Juan en la Ciudad de México, que conservan la tradición del baño público con vapor y agua caliente, cumpliendo una función higiénica y social. Finalmente, Spa Marquis Reforma ofrece circuitos de agua caliente templada y fría muy parecidos al Caldarium, Tepidarium y Frigidarium romanos. Aunque son construcciones modernas, todas mantienen la idea romana del baño como espacio de bienestar y convivencia.